Muy buenas noches, mi nombre es Paulo César Ortiz Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el curso Tratamiento de Señales Digitales. Vamos a desarrollar el paso 4, que es la realización de la simulación aplicando herramientas tipo software. Nos dice que cada estudiante diseñará 10 filtros. En la herramienta Simulink de MATLAB específicamente utilizará el bloque FDA Tool para diseñar los filtros. Todos los filtros deben ser del mismo tipo. Entonces los 10 filtros diseñados van a ser Fill Windows Kaiser, que fue el filtro que se escogió para esta simulación. Cada uno de los filtros tendrá los siguientes rangos de frecuencia. Estos filtros son de tipo pasabanda. Los rangos de frecuencia es el primer rango de frecuencia es de 20 a 200 Hz, el segundo es de 200 a 500 Hz, el tercero es de 500 Hz a 2 kHz, el cuarto es de 2 a 4 kHz, el quinto es de 4 a 8 kHz, el sexto es de 8 a 10 kHz, el séptimo es de 10 a 12 kHz, el 8 es de 12 a 14 kHz, el noveno es de 14 a 17 kHz, el décimo es de 17 a 20 kHz. Nos dice que se exportarán los coeficientes de cada uno de los 10 filtros, los cuales equivalen a la respuesta del impulso en el filtro FIR, cuyos coeficientes deben graficarse mediante la función plot de MATLAB. Se procederá a ensamblar un ecualizador de sonido. Para ello debe agregar un bloque From Multimedia File, el cual servirá como fuente de entrada de audio al ecualizador. Este audio debe tener como mínimo una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y los filtros deben estar configurados a esta misma frecuencia de muestreo. También se debe agregar el bloque Slider Gain a la salida de cada uno de los filtros con el fin de controlar el nivel de salida en cada uno de estos. Finalmente se sumarán todas las señales con el bloque Add. Una vez tengamos el ecualizador ensamblado y funcionando, se realizará análisis de frecuencia mediante algún analizador de espectro que tenga Simulink. Recuerden que pueden controlar los Slider Gain mientras el modelo está corriendo. Se recomienda usar un tiempo simulado largo, por ejemplo de 200. Este es el esquema del ecualizador ya armado en MATLAB. Ahora lo vamos a ver directamente del software MATLAB. Como se dijo anteriormente, entonces aquí tenemos el bloque de From Multimedia File. Aquí tenemos los diferentes filtros. Aquí tenemos los Slider Gain. Aquí tenemos el abtumador y aquí tenemos el espectro, que es en el cual donde vamos a analizar los diferentes audios que van pasando por los diferentes filtros. Ahora, como se nos dijo en la guía, que teníamos que exportar los coeficientes de cada filtro. Aquí tenemos en el workspace los diferentes coeficientes de los filtros, que mediante el comando plot procederemos a graficarlo en MATLAB. Este es el coeficiente del filtro 7. Aquí tenemos la configuración del filtro 7, que es un pasabandas, que es un FIR con una ventana de Windows. El filtro es el Kaiser, en el cual está configurado a 10.000 Hz y a una frecuencia pasabanda de 10.000 Hz y 12.000, en el cual eso equivale a 10 kHz y a 12 kHz. Estos son los Slider Gain
en el cual todos están en cero. Vamos a proceder a activarlos todos. Corremos la simulación. Él nos abre el espectro. Entonces aquí ya podemos ver todos los filtros funcionando, en el cual se escuchan los tonos altos y bajos. Vamos a proceder a activar el filtro 3, que va desde los 500 Hz a los 2 kHz. Vamos a correr la simulación. Y aquí podemos observar el filtro pasabanda. Vamos a marcarlo más. Entonces aquí podemos mirar el pasabanda en esas frecuencias, y donde el tono para el oído es un tono medio. Desactivamos ese filtro y vamos a activar el filtro filtro 8. El filtro 8 va de los 12 kHz a los 14 kHz. Corremos la simulación. Es un tono que casi no lo percibe el oído. Y donde se ve bien marcado el filtro pasabanda en esa frecuencia. Ampliamos para mirarlo. Que nos dice que es entre la 12 y la 14. El resto de audio que no está dentro de esa frecuencia, pues no, él no la capta. Ahora vamos a, ya analizando ya realizando la simulación, entonces vamos a hacer el análisis del espectro de cada uno de los filtros. Para el espectro del filtro 1 de 20 Hz a 200 Hz pasabanda, el oído percibe es un tono grave medio. Para el espectro del filtro 2 de 200 Hz a 500 Hz pasabanda,
El oído sigue percibiendo un tono medio. El filtro 3 de 500 Hz a 2 kHz pasa banda. El oído sigue percibiendo un tono medio. El filtro de 2 kHz a 4 kHz pasa banda. Ya es un tono más agudo que el oído percibe. Del filtro de 4 kHz a 8 kHz, el oído sigue percibiendo un tono agudo. Del filtro 6 de 8 kHz a 10 kHz pasa banda, el oído percibe un tono mucho más agudo que los anteriores. El filtro 7 de 10 kHz a 12 kHz, ya el tono empieza a bajar mucho más que el anterior del filtro 6, mucho más agudo. Del filtro 12, el filtro 8, que va de los 12 kHz a los 14 kHz, y el filtro 9 de los 14 kHz a los 17 kHz, el filtro 10 de los 17 kHz a los 20 kHz, ya la percepción depende de la capacidad de cada uno que tenga en el oído. Son tonos muy agudos, muy bajitos. Podemos concluir que para el ser humano pueda oír un determinado sonido, su frecuencia debe estar comprendida entre los 20 y los 20 Hz. Los sonidos que percibimos como agudos tienen una frecuencia mayor que los sonidos graves. Teniendo en cuenta que los sonidos graves se encuentran en la parte baja del espectro auditivo, lo que quiere decir que están entre los 20 y 300 Hz, los tonos medios tienen una frecuencia de oscilación de entre 500 y 1000 Hz. El margen que el oído humano tiene mayor sensibilidad está entre los 2000 y los 4000 Hz. En cambio, los sonidos agudos se ubican en la parte alta del espectro auditivo, lo que quiere decir que están entre 4000 y 20.000 Hz. Por medio del manejo de las herramientas del MATLAB se logra simular el filtro FIR y se pueden hacer cambios en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las características. Estos filtros tienen aplicación en ecualizadores de audio y hacen que unas frecuencias se amplifiquen más que otras. Otra aplicación consiste en eliminar ruidos que aparecen junto a una señal siempre que la frecuencia de esta sea fija o conocida. Ya con esto damos concluido la simulación del filtro FIR con ventana Windows Kaiser. Muchas gracias.